Bueno, chicos, en estos ejercicios, ejercicio número 4, antes les voy a explicar. Los ejercicios anteriores creo que ustedes los pueden pensar y analizar solos. Cualquier cosa, por supuesto, que me pueden preguntar. Aquí nos preguntan cuál de los siguientes gráficos representan funciones y en los casos afirmativos cuál es el definir por extensión, nos dice, dominio e imagen. Bueno, yo para saber si una relación, un gráfico representa una función, trazamos líneas paralelas al eje de las y, al eje de las ordenadas. Si esas líneas cortan el gráfico en un solo punto, que yo en el primer gráfico, en el segundo y en el tercero he trazado algunas líneas, si lo cortan en un solo punto, entonces la relación es una función. En el segundo gráfico ustedes verán que lo corta en 2 puntos. Eso significa que a cada punto del dominio le van a corresponder 2 imágenes. Luego no es una función. Y en el tercer caso, sí es una función porque cualquier paralela que yo trace al eje de las ordenadas lo va a cortar en un solo punto, que yo trace alguna. ¿Cuál es el dominio en el primer caso? Los números reales mayores que 0, mayores o iguales que 0. Como ustedes verán, la imagen no la podemos determinar, yo trazo una línea de puntos, porque la imagen sería los números reales hasta el punto en que está la línea de puntos, pero como no me dice cuál es, no voy a definir la imagen. El dominio entonces son los números reales mayores o iguales que 0, es decir, a partir de 0. En el segundo caso me pide solo que defina el dominio en los casos en que es una función. En el segundo caso no vamos a definir dominio y en el tercer caso los números reales son el dominio de esta función, todos los números reales, porque aquí hemos trazado una parte de la función que indudablemente esa función sigue. Entonces, en el tercer caso, el dominio de la función son todos los números reales. Nos pasa lo mismo que en el primer caso. Mientras no tengamos otro dato, no podemos determinar la imagen. Vamos al segundo, al ejercicio número 5, que nos dice determinar cuáles de los siguientes gráficos son funciones, representan funciones de menos 1 en 1, es decir, fíjense en el eje de las X, el intervalo cerrado de menos 1 a 1. El primer caso claramente es una función de menos 1 en 1 y de 0 a 2. El segundo caso no es una función porque si bien va de menos 1 a 1 y de 0 a 2, es cualquier línea paralela al eje de las ordenadas lo va a cortar en 2 puntos. Es decir, a cada punto del dominio le van a corresponder 2 imágenes. Por lo tanto, no es función. El tercer caso no es una función de menos 1 en 1 y de 0 en 2, porque no llega hasta 2. Y el último caso sí es una función. Es decir, el tercer caso no es función porque la imagen no llega hasta 2 y me pide que cuáles de los siguientes gráficos representan funciones de menos 1 en 1, o sea, ese es el dominio, y de 0 en 2 es la imagen. El cuarto caso claramente es una función.